Manuel, te preguntaba si acaso es oportuno siquiera poner esos signos de interrogación que pusimos en el título de la entrevista, Israel en crisis. ¿Cómo dirías qué estamos viviendo en estos momentos? Bueno, ante todo un gusto estar con ustedes. Vamos a ver cómo suena la crisis en castellano. A lo mejor suena menos grave que en hebreo. No cabe ninguna duda que estamos en la crisis más seria, más grave que Israel ha sentido, ha experimentado desde Yom Kippur, desde la guerra de Yom Kippur. Y hoy en día se hacen comparaciones, no con la parte, por supuesto, militar, pero sí con el hecho de que estamos al borde de un precipicio y como en ese entonces el gobierno no reacciona, que hubiera podido tomar medidas antes para no caer al precipicio y ahora estamos en ese sentido en una situación analógica, no, por supuesto, muy diferente en cuanto a qué. Mira, yo quiero por un momentito enfatizar ese punto. Todo el mundo aquí en Israel siente esta crisis en forma personal. Es muy diferente hablar de una crisis que ocurre en la pantalla de la televisión, en los titulares de los diarios, en lo que se discute en la Knesset. Y si vos querés, prestás atención, y si no querés, no prestás atención. Esto le afecta a todos. Y es algo muy intenso y muy corrosivo, porque en cualquier encuentro social o de trabajo, el tema está ahí. Y si no te cuidas, puede explotar en cualquier momento en cada encuentro de esa naturaleza. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que hemos llegado a una situación así? ¿Cómo puede ser de que en 2 meses, un poquito más ahora, ¿sí?, el país pasó de discusiones serias, de 5 elecciones, ok, ¿cómo pasó de eso a una situación tan crítica? Esa es la pregunta. ¿Y de a dónde vamos desde este momento en adelante? Mira, lo que ha ocurrido es de que los problemas de fondo de Israel, que yo los voy a enumerar, los problemas existenciales no del punto de vista del militar, sino Irán, los problemas existenciales que conciernen a nosotros como una sociedad, los hemos estado esquivando durante mucho tiempo. Y llega un momento que esos problemas te explotan en la cara y uno nunca sabe de dónde va a venir, de dónde va a explotar eso. Como lo que ocurrió en el 2011, que de pronto estalla una revolución popular y no entendés por qué, de dónde. Bueno, se vino cocinando y llega un momento, algo que hace el trigger y lo explota. ¿Cuáles son los problemas de fondo? El problema más grave, hay 2. Uno es de que Israel no ha logrado definir quién es el Estado de Israel, qué es lo que es el Estado de Israel, dado las tendencias diametralmente opuestas que hay sobre la concepción de qué es el Estado de Israel. ¿Qué es lo que hicimos? Dijimos todo el tiempo, bueno, Israel es un Estado judío y democrático, pero no confrontamos el dilema que está built-in, que está en esa definición. No logramos darle contenido serio, no a la parte judía que no sea ortodoxa y no a la parte democrática en vista del hecho de que tenemos minorías acá que no comparten la identidad judía. Lo esquivamos. Hay una expresión en inglés, to kick the can down the road, ¿sí? Patear the can, no importa qué, la botella, no importa qué, sí, la bajadita. Eso es lo que hemos hecho. Y el segundo problema, por supuesto, el problema palestino. Lo mismo, ¿sí? Lo esquivamos. Existe el concepto ese de nihul hasiksu, de manejar el conflicto, ¿sí? Manejar.
ganar tiempo. No, es perder tiempo. Los dos problemas esos, que son tan básicos, explotaron ahora. Porque el conflicto que hay, te cuento hoy en día, es un conflicto que concierne a la esencia del régimen político de Israel, por un lado, y por otro lado, está ahí, es el trasfondo, es cómo nos relacionamos con los palestinos y los territorios. ¿Por qué eso está ahí? Porque no es obvio. ¿Por qué eso está ahí? Porque Smotrich, que es uno de los que más empujan la reforma esta. Recordemos, Manuel, perdón, por si alguien sí. no tiene claros todos los nombres. Bezalel Smotrich es el jefe del partido llamado el sionismo religioso, uno de los partidos de la coalición, y es además el ministro de Finanzas y ministro en el Ministerio de Defensa, encargado de los temas supuestamente del área civil con los palestinos, lo cual es muy explosivo cuando se trata de alguien con una agenda radical como la suya, ultranacionalista. Entonces, ¿qué tiene que ver con la reforma judicial? Muy simple. Para poder realizar su plan de anexación total de los territorios y todo lo que eso implica, él necesita liberarse de la Suprema Corte de Justicia, porque la Suprema Corte de Justicia va a objetar a eso, porque es violación de derechos humanos, porque hay una serie de artículos judiciales que no permiten eso. Entonces, él necesita, para poder realizar su plan, que eso es lo que le importa, su plan de anexación total de los territorios, él necesita debilitar y hacer que el Poder Judicial no pueda confrontarse con decisiones del Poder Ejecutivo. Entonces, el problema ahí palestino sale a relucir de esa manera en el campo de los motivos que llegan a la reforma judicial esta. Los Haredim, los ultraortodoxos, algo similar. Ellos quieren poder legislar que no van a servir en el ejército por ley. Hoy en día lo esquivan eso, pero en principio la ley también los obliga a ellos, ¿sí? Entonces quieren legislar todo lo que se dice, que estén liberados del servicio militar, que la Suprema Corte de Justicia no puede acceder a una cosa así, porque es contrario al concepto básico de la igualdad para todos los ciudadanos. ¿Sí? Y perdón, Manuel, otra pequeña interrupción para aclarar nuevamente, para quien no sabe todos los detalles. Ellos, los partidos ultraortodoxos, recordemos, son dos partidos miembros de la coalición. Lo que ellos quieren promulgar es una ley que se llama Hok Yesod, o sea, ley básica, fundamental, Limud Torah, estudio de la Torah, pero de modo que ponga al mismo nivel estudiar la Torah que ir a hacer el servicio militar. Y esa es la polémica, ¿verdad? Porque estudiar la Torah no tiene nada de malo, pero si por eso no van al servicio militar con todo lo que eso significa en términos de mantener la igualdad, digamos, lo que se dice cómo repartir la carga nacional, ¿verdad? Ahí empieza el serio problema. Exactamente. Entonces, ellos quieren, de vuelta, debilitar al Poder Judicial para poder llevar adelante la agenda de ellos, particularista, que implica desigualdad. Y no solamente en ese campo, en muchas otras cosas que quieren hacer. ¿Entendés? Entonces, tenés el motivo de los palestinos, el motivo de los ultraortodoxos, y aparte un elemento ideológico puro que lo representa el ministro de Justicia, Yariv Levin, que él está convencido que el sistema en Israel no es bueno porque no le permite al Ejecutivo realizar todas las políticas que quieran llevar adelante. Y es cierto eso. Para eso está el Poder Judicial, para eso hay checks and balances, para eso hay, no sé cómo se dice en castellano. Sí, pesos y contrapesos. Claro, sí, porque lo más peligroso de la democracia en el sentido trivial de la palabra es que lleve a la tiranía de la mayoría. Entonces, porque ellos dicen, tenemos mayoría,
¿por qué no podemos hacer lo que querramos? ¿Entendés? Entonces, él se quiere liberar de todos esos pesos y antepesos, ¿sí? Para poder llevar adelante una agenda que corresponda totalmente con la ideología de la derecha, en este caso, ¿sí? Sin ninguna limitación. Entonces, lo que yo quiero decir, y vuelvo a ti, Hanna, lo que quiero decir es de que es un error pensar en lo que está ocurriendo hoy en día como una simple crisis de los detalles de esta ley o la otra ley. No, es algo mucho más profundo y por eso tanta gente se siente afectada. La gente se da cuenta que lo que está ocurriendo es un desafío a la identidad de cada uno. Entonces, por eso es que la gente reacciona de esa manera. Mirá, es increíble ver todas las semanas las energías enormes que hay en las manifestaciones. Gente que nunca salió a manifestar, nunca. Jóvenes, mayores, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué hacer eso? La gente no es nada cómodo salir todos los sábados y los jueves y arriesgarse. No, 11 semanas seguidas está ocurriendo y cada semana sube más. ¿Por qué? Porque de vuelta, uno está peleando, luchando por afirmar una concepción de lo que es este país. No es una ley esta o la otra. Ahora, justamente, Manuel, tocaste, y les digo a todos los que se siguen sumando, gracias a todos por participar, ya somos más de 170, la entrevista con el profesor Manuel Trachtenberg, que por su sencillez y cercanía permite a uno sentirse cómodo a pesar de toda su trayectoria, tutearlo. No piense que falta respeto a él. Manuel, tú tocaste justamente un tema central. ¿Sabes que hace unos días yo escribí una editorial justamente del Semanario Hebreo? La protesta no es solo por la reforma judicial. Los carteles que uno ve en las manifestaciones sin duda se refieren a la reforma judicial, pero eso como que destapó algo mucho más profundo. Les comento, y eso te planteo, Manuel, hace unos días entrevisté al general retirado Giora Aylan. Fue jefe del Servicio de Inteligencia, fue jefe del Consejo de Seguridad Nacional, en mi opinión, uno de los mejores analistas del país, que también estuvo un tiempo en el INSS que dirige el profesor Trachtenberg, y él fue uno de los participantes en uno de los equipos que trató de presentar una propuesta alternativa, ¿verdad? Esta reforma judicial que no deje contento a nadie, pero que sea mejor que el horror, decían algunos de sus participantes, ¿verdad? Que he presentado, que es no que viene a corregir nada, parece, como sí dice el gobierno que esa es la intención, sino que parece demoledor para el sistema democrático. Y me decía Giora algo muy difícil, dice, lo principal, dice, no que la reforma no importa, claro que importa, pero lo más preocupante es que la reforma daría herramientas al gobierno para llevar a cabo, para implementar agendas extremistas. Ese es precisamente el problema, ¿verdad?, al que tú hacías referencia, Manuel. Ahora, algo en lo que creo que vale la pena detenerse, aparte, inclusive si tú ya planteaste este marco general, ¿verdad?, mucho más profundo que la reforma en sí, pero creo que es importante, quizás más que nada gente del exterior que puede no conocer todos los detalles. La lógica con la que presentaron del gobierno, concretamente el ministro de Justicia, Yariv Levin, el plan de así llamado reforma judicial, cuyos opositores dicen no, es una revolución que viene a cambiar el régimen de derecho en Israel, dicen que la lógica es que hay desequilibrios indebidos en las relaciones entre los poderes, que la Suprema Corte de Justicia se ha tomado atribuciones que la ley nunca le dio y que eso no es democrático porque fueron electos para una cosa, no puede ser que los jueces les socaven los planes en el camino. Creo que, Manuel, no hay casi, y hay más gente para admitir aquí, creo que no hay casi gente, inclusive en el campo de quienes critican duramente este plan, que no vean que sí hay reformas que hacer, ¿verdad? Juristas muy destacados han dicho, verdad, hay cosas que arreglar, pero no de esta forma. El plan del gobierno
dicen, no apunta a corregir. ¿Cómo ves tú ese aspecto? ¿Qué elementos te parece, si es que te parece, que habría que corregir, que arreglar? Mira, el sistema en Israel es un sistema, el sistema político, ¿sí? Es un sistema parlamentario, como todos conocemos, pero es un sistema parlamentario sin tocar lo judicial, muy, muy débil. ¿En qué sentido? La Knesset, que yo fui miembro de la Knesset, no tiene poder frente al poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque el gobierno, ante todo hay nada más que 120 Javerei Knesset, miembros de la Knesset, y hay una sola cámara, ¿sí? De los 120 esos, por definición, para que haya gobierno, por lo menos un poquito más de la mitad tienen que ser miembros de la coalición. La forma que se maneja la Knesset es de que una comisión de gobierno, del gobierno, ellos todas las semanas, hoy es Yom Rishon, hoy es domingo, hoy, todos los domingos, la comisión de ministros decide qué leyes se van a legislar, qué leyes la coalición va a aprobar, qué leyes la coalición se va a oponer. Y ahí en adelante ya está. La Knesset, eso es lo que va a ocurrir. O sea, no tiene realmente un poder frente al poder ejecutivo. No tiene. Entonces, muy débil. No hay otra cámara. Hay muy pocos Javerei Knesset. De los Javerei Knesset hay como 40 que tienen cargos en el gobierno, de ministro, de subministro, de lo que vos quieras, ¿sí? Entonces, efectivamente, no es un cuerpo que pueda, no hablo de los tres poderes. No hay tres poderes en Israel. Hay dos. Es el gobierno que también domina la Knesset, ¿sí? Y el poder judicial. Entonces ya empezás con una falta de balance ahí entre, no hay tres, hay dos, ¿sí? Ese es un punto. El segundo punto es de que en Israel no hay constitución. Se puede decir, bueno, en muchos países no hay constitución. En los que hay constitución, la constitución a veces no anda, ¿sí? Pero no es solamente que no hay constitución, no hay tampoco lo que se llama Bill of Rights, una declaración de derechos básicos. Hay dos, ¿sí? Pero nada más que dos. Y son muy, muy angostos. Dos ¿sí? leyes del 92. Sí. ¿Entendés? Entonces, no hay nada que pueda frenar al poder del Ejecutivo que domina la Knesset, porque no tenés ni la Knesset ni leyes básicas o constitución que delimitan el poder de acción del Ejecutivo. En ese vacío, la Suprema Corte de Justicia sí se adjudicó a sí misma una cantidad de, digamos, de campos de acción que no existían antes, porque lo hizo no porque querían hacerlo para mostrar quién tiene más músculo, sino porque no había otra posibilidad. Muchas veces, la Suprema Corte de Justicia, cuando se presenta un caso, le dice a la Knesset, decidan, vos hagan una ley, pero si no hacen ley, yo no tengo que decidir porque no hay ninguna otra cosa. Y muchas veces, y he estado en eso, infinidad de casos, ¿sí? En el gobierno, en la Knesset cuando estuve, en donde todos saben, nadie quiere decidir en los asuntos que son muy sutiles y con mucha sensibilidad. Entonces dice, bueno, que la Suprema Corte de Justicia decida. Y después se quejan que la Suprema Corte de Justicia tiene demasiado poder. Entonces, ¿qué quiero decir? No es una situación, es cierto, no es una situación sana. La forma de resolverla es que hay que hacer algo que se parece a una constitución. No hay vuelta que darle. Nos estuvimos escapando de eso desde la creación del Estado, ¿sí? Y llegamos a un momento donde hay que decidir. ¿Entendés? Por ejemplo, igualdad, que es algo básico, en cualquier constitución, en cualquier declaración de derechos humanos, es uno de los principios, justicia e igualdad, ¿sí? No existe eso
en las leyes básicas de Israel. ¿A dónde está? En la Declaración de Independencia. Por eso hoy en día de Israel. Por eso hoy en día, de pronto hay tanto interés en transformar a la Declaración de Independencia en algo como una constitución, o como un preámbulo a la constitución. ¿Sí? Que diga, ajá, ahí dice, en forma muy explícita, la igualdad y lo detalla eso. Igualdad de religión, de de todo. ¿Sí? Entonces, el problema es que es lo que hay que resolver. Lo primero es hacer algo, hacer un acto constitucional. Eso es lo que hace falta. Y entre paréntesis, eso en la propuesta de Herzog, él presentó la semana pasada, eso es lo que ocurre. La primera parte de la propuesta de él es un acto constitucional. Entonces él dice, vamos a hacer primero eso y después de ahí en adelante, todas las reformas que uno quiera hacer tienen que estar supeditadas en cuenta al acto constitucional. Esa es una parte. Pero hay más. Mira, el Ministerio de Justicia en Israel, o no el ministerio, sino la parte de lo que, la parclitud, ¿cómo se dice parclitud? La Procuraduría General, ¿no? La Procuraduría General tiene defectos. Yo tengo experiencia con eso en mis cargos, y también el asunto de los yoatzim mishpatim, de los asesores jurídicos. Los asesores jurídicos. Hay mucho lo que mejorar en eso. Es cierto eso. Pero lo que han propuesto no trata esos temas, sino que trata de desmantelar todo lo que tiene algún tipo de poder para frenar al poder absoluto del Ejecutivo. Entonces, hay lo que hacer, ante todo, un acto constitucional, sino todo lo demás no va a poder andar. ¿Entendés? No está la base. Necesita la base. Mirá, cuando uno piensa, te cuenta, el país que yo más admiro en el punto de vista democrático es Inglaterra, es la UK, ¿sí? La Unión Gran Británica. Bretaña. Pero ellos tienen, te cuenta, la democracia ahí se ha ido cultivando a través de más de 300 años, desde la Glorious Revolution, la Revolución Gloriosa, ¿sí? Desde el fin del siglo XVII, y el Bill of Rights, y una serie de medidas que se tomaron, ¿viste?, para afianzar esa democracia. En Estados Unidos empieza con un acto constitucional. Empieza con eso. Y se va transformando con el tiempo. Acá empezamos con una guerra, con la guerra del 48. Y a pesar de eso, la Declaración de Independencia de Israel es increíble. Es algo que te cuenta que hay que leerlo una vez por semana, como uno lee la Parashat Shavua. Realmente, da inspiración. ¿Sí? En algunas manifestaciones, Manuel, he visto a manifestantes con la bandera, que es hermoso, que es el símbolo de la protesta. El jueves, cuando fui a cubrir y a participar en una de las protestas en Tel Aviv, había una mujer con una bandera enorme y pegó o cosió, no sé, una copia de la Declaratoria de Independencia. Claro, claro, porque eso es, entonces, viste, uno busca en estas circunstancias, uno busca esa base sólida, que no es de hoy, es de los que crearon al Estado, y lo crearon con una visión increíble. Realmente yo a veces pienso, ¿cómo pudieron hacer así a último momento, ¿sí?, escribir algo tan fantástico, ¿sí? Pero lo hicieron, como hicieron otras cosas fantásticas. Y hoy en día hay que rescatarlo eso. Y que fundar de nuevo al país. Realmente hoy en día se habla de eso. Hacer restart, ¿qué? En base a eso. Ahora, Manuel, no me parece muy realista, aunque sería, por supuesto, lo ideal, pensar que ahora, como solución a esta crisis, se logre elaborar una constitución. Si dejamos de lado eso como el sueño, que debería ser el plan concreto, ¿verdad? Para de una vez por todas terminar
con tantos de los problemas con los que se lidia. ¿Cuál te parece que es el escenario realista al que debería tratarse de llegar ahora para salir de este punto tan álgido en el que nos encontramos? Porque tan fácilmente se oye los términos que te digo, la verdad a mí me exasperan, de guerra civil. Yo creo que es más que probable, lamentablemente, incidentes violentos que inclusive hagan correr sangre. Entre eso y guerra civil creo que hay una distancia sideral. Pero, ¿cómo ves tú? ¿Cómo salir concretamente de esta situación? Si es que quizás no concordás conmigo, que ahora Constitución es imposible lograr. No, mira, yo no creo que eso se pueda hacer ahora. Mira, la pregunta esa de cuál es la forma de salir de esto, todo el mundo se pregunta eso y yo no creo que tenga yo la respuesta. Pero te voy a decir que no, que es lo que no va a andar. Hoy en día están hablando de ¿cómo se dice? De suavizar sí. la legislación. ¿Sí? Moderar unilateralmente, dicen en el Likud, sí. ¿verdad? Viste, de que no sea tan grave, ¿sí? No va a andar. ¿Qué quiere decir no va a andar? A lo mejor la pueden legislar, porque si la pueden legislar mañana a la mañana, todo lo que tienen que hacer es traerla al plenario de la Knesset y votar. Tienen los votos. ¿Sí? Entonces ese no es el asunto. El asunto es de que la oposición, la protesta popular, no se va a acabar, sino que se va a intensificar. Porque de vuelta, la gente se da cuenta de que lo que se está peleando no es por los detalles de esta ley o de la otra ley. ¿Entendés? Entonces, por eso es que yo no veo hoy en día una solución. Lo único que puede pasar para que es parar el asunto, viene Pesach, se termina esta Moshav, no sé si sí, está el periodo parlamentario antes el periodo de parlamentario termina al fin de la semana que viene. Se termina termina el 2 de abril, creo, ¿no? 2, 3 de abril. En dos semanas y media, una cosa así, se termina. Entonces, menos mal que hay Pesach. A lo mejor por eso Moshe Rabbeinu salió de Egipto en esta época. Se dio cuenta justo con el Ramadán. Sí, para el Ramadán. Ramadán ya es esta semana, sí. ¿Entendés? Entonces, que se pare el asunto y dé pie para una salida política. ¿Qué quiere decir una salida política? Mira, la gente está tan polarizada, tan, lo que se dice en armas, sino literalmente, ¿sí? De que no van a aceptar algo cosmético. No van a aceptar que, bueno, van a pasar la ley, pero menos, sí, con un arreglo cosmético. No se va a aceptar. Eso está claro. Y por lo tanto, la única salida posible en una situación así son elecciones. O sea, viste, cuando estás en un callejón sin salida, hay que votar. Para eso estamos en una democracia. El problema con eso, Manuel, ¿sí? Es que si se va a exigir eso explícitamente, algunos dicen las urnas, ¿verdad? La verdad, van a reforzar el argumento que sale hoy de parte del gobierno contra las protestas diciendo, ustedes salen a la calle no porque la reforma sea necesaria y justa, sino porque no aceptan el resultado de las elecciones y quieren tirar abajo al gobierno. Es problemático eso, porque sin duda creo que también los líderes de la protesta y de la oposición, o sea, la parte política, digamos, partidaria de la protesta, el jefe de Yesh Atid, ¿verdad? Yair Lapid, que es el jefe de la oposición, Benny Gantz, dicen, el gobierno fue electo democrática y legítimamente, nadie dice que no. El problema es, como se dice, lo ha aprendido un colega, un querido, ya fallecido lamentablemente, periodista uruguayo Claudio Pablillo, dijo, hay diferencia entre democracia de origen y democracia de ejercicio. El origen sí es democrático, pero ¿acaso están actuando de forma democrática? Entonces ahí hay un problema, ¿no, Emanuel? Mira, no todo gobierno electo dura. Mira lo que pasó con el gobierno anterior. O sea, no hay vuelta que darle. O sea, llega un momento que el gobierno no puede
sobreponerse a un conflicto tan serio. Entonces, que hoy en día lo que te quería decir, lo que ha cambiado de forma fundamental, es de que durante 4 o 5 de las elecciones anteriores fueron sí Bibi, no Bibi, ¿sí? Hoy en día no es así. Hoy en día es sí a las propuestas esas de cambio del régimen democrático de Israel y todo lo que eso implica desde el punto de vista de los ultraortodoxos y de los palestinos y de etcétera, etcétera, y de Hametz en los hospitales y todas esas cosas, y Ben Gvir y su apropiación de la policía, todo el paquete ese, o la alternativa, ¿entendés? O sea, hoy en día no es Bibi no Bibi, que es un error cuando uno va a lo personal, sino que es entre dos concepciones de lo que es este país. Y no hay forma de reconciliar eso sino yendo a elecciones. O sea, empieza un gobierno electo, empieza un proceso que crece, que el conflicto, que crece y adquiere unas proporciones tal que no hay forma de resolverlo. ¿Entendés? Entonces, por eso yo digo, yo no sé cómo vamos a llegar a eso. Puede ser de que hoy en día ya hay por lo menos uno, Yuli Edelstein, del Likud, que no se presenta a votar para ellos. También Dani Danon, Manuel. También Dani el Danon, ex embajador de Israel en la ONU, excelente embajador, creo yo, también. Y en la cola está Nir Barkat, y está Avi Dichter, y está Gila Gamliel. ¿Entendés? Entonces, hay potencial de que ellos no voten por el gobierno o alternativamente que voten para disolver a la Knesset si la propuesta sube. O sea, lo que te quiero decir es de que así ocurrió con el gobierno anterior, una defección y otra defección y cae, ¿entendés? Entonces no hay otra forma, no hay solución, no hay forma de poder decir, bueno, vamos a moderar esta ley, no pasar esta, pasar la otra, ¿sí? Y así se calma el asunto. Yo quisiera, Manuela, bueno, no un paréntesis, es parte del todo que estamos analizando, pero sí referirme a algunas preguntas que llegan por el chat o comentarios. Me disculpo de antemano que no se puede dar lugar a todas. Pero, por ejemplo, alguno de los participantes comenta por qué aparecen banderas palestinas a veces en las manifestaciones. Otro dice, yo nunca vi en las manifestaciones, yo he visto y más de una. Hay como en todo, toda expresión pública, ¿verdad? También la protesta. Hay todo tipo de matices. Hay grupos con sus agendas especiales, algunos consideran, eso, perdón, estoy dando mi opinión, Manuel, me gustaría también tu opinión al respecto. Hay quienes consideran este es el marco para expresar también esa agenda, porque consideran que es un tema clave sin el cual, sin verlo solucionado, Israel va a estar en serios problemas, pero es un tema polémico. Yo creo que eso no hace bien a la protesta que aparezcan banderas palestinas, porque lamentablemente, yo personalmente veo, son mis vecinos, no les deseo nada malo, pero lamentablemente entre mis vecinos hay que están también mis enemigos, aquellos como hace un rato que van a disparar a un coche particular de civiles para siempre tratar de matar israelíes, esté quien esté en el poder, ¿verdad? Les comento al respecto que hay también muchas banderas, que yo creo que muchas más que las palestinas, hay banderas del arco iris, las banderas del orgullo gay, de la comunidad LGTB, y yo me atrevo a adivinar, pero no lo he preguntado a todos, imaginarán, que no siempre las enarbolan quienes son gays. Es como una señal de libertad y de liberalismo, creo yo, como diciendo acá, cada uno tiene que respetar al otro. ¿Qué te parece a ti ese fenómeno, Manuel? Mira, uno no sabe exactamente cuántos manifestantes ha habido ayer, ¿sí? Porque, viste, hoy en día se cuidan mucho los periodistas y la policía no quiere dar números. El que ha estado ahí sabe de que en Tel Aviv solo ha habido por lo menos 250.000. En Tel Aviv solo. Por lo menos. Por eso uno hace el análisis de la distribución en las calles, conoce eso. Si entre 250.000 banderas de Israel hay 10 banderas de los palestinos
y 100 banderas del arco iris, que haya. Claro. O sea, te cuenta, para mí lo que me importa son las 250.000 banderas de Israel. Y a propósito de banderas de Israel, te voy a contar algo que yo me imagino que vos también sentís. Hasta estas manifestaciones, en los últimos años, yo no me podía identificar con la bandera de Israel. Y es algo terrible eso. ¿Por qué? Porque la bandera de Israel se la apropiaron la extrema derecha. Ellos cada vez que salieron a demostrar, ¡boom!, la bandera de Israel. Una de las cosas más fantásticas que ha ocurrido hoy en día es de que hemos recobrado el orgullo en la bandera de Israel. Es de todos. Es de todos. No es de un grupo extremista este o lo otro. Entonces, cuando uno ve el mar ese de bandera, que uno la levanta con orgullo, eso es lo que determina el carácter de la manifestación. Que haya toda clase de elementos que se entran, que no entran, que haya. Es como, mirá, en los últimos días, el sábado, hubo violencia de individuos de la extrema derecha que atacan físicamente, que pisan con un coche, ¿sí? Bueno, ¿alguien dice de que por eso toda la derecha son así? No. Hay así, hay que condenarlos, ¿sí? Pero ¿qué va a hacer? ¿Viste? Hay siempre individuos en toda masa humana que hay también individuos de esa naturaleza. Pero utilizar el hecho de que acá o ahí hay una bandera de esta naturaleza o la otra para ¿cómo se dice?, delegitimizar a 250.000 de gente, no. O como hubo ya, hay provocaciones. Hubo un incidente de una piedra que se tiró. Bueno, hoy día está claro que no la tiró uno de los manifestantes. ¿Entendés? O sea, de eso hay y va a haber más. Va a haber más de eso. Porque, ¿viste? Porque esa es una de las formas de tratar de delegitimar algo popular tan masivo, tan increíblemente poderoso. Pero yo le quiero mencionar otra cosa. Mira, lo que está ocurriendo hoy en día, que es completamente sin precedente, es el asunto de los miluim. De las reservas, sí. De la reserva. Iba a preguntar. No solamente de la reserva. De lo mejor que tiene el ejército. Y hay que entender lo que esto significa. La Fuerza Aérea de Israel, que es la mejor del mundo, 60% de los pilotos de la Fuerza Aérea de Israel son reservistas, que todas las semanas, un día por semana, van voluntariamente, no porque reciben la orden, van voluntariamente a ejercitarse, porque ellos forman parte integral de la Fuerza Aérea de Israel y sin ellos no hay Fuerza Aérea en Israel. Eso quiere decir, Manuel, perdón, solo un paréntesis, que a diferencia de los 24, 25, creo un poco menos de 30 días que hace el promedio de las unidades, ¿verdad?, en la reserva por año, los pilotos hacen entre 50 y 70 días por año. Exactamente. Y desde los 45 voluntario. formalmente son considerados voluntarios. Voluntarios, porque no pueden llamarlos por tanto tiempo. Y son, te cuenta, lo mejor de lo mejor que tiene Israel. Hay una unidad, un escuadrón, que hoy en día era secreto, pero hoy en día ya está, todo el mundo sabe, el Escuadrón 69, que es el escuadrón estratégico de Israel, y se puede imaginar lo que eso significa, ¿sí? Casi todos los pilotos de ese escuadrón, todos menos 3, firmaron una carta dirigida al jefe de la Fuerza Aérea, diciendo, nosotros no vamos a poder seguir así. ¿Sí? Eso es el ultimativo en el ejército. Es el escuadrón más importante de la Fuerza Aérea de Israel. ¿Por qué dicen eso? Porque dicen, mira, muy simple.
nosotros siempre hicimos todo lo que hay que hacer, la voluntad, hacemos todo, ¿sí? En base a una fe en el sistema que nos rige. La fe en nuestro pueblo, fe en el Estado, fe en el gobierno, fe en los que tienen que tomar las decisiones de vida o muerte. La decisión de salir a la guerra o no. Pero si esa fe se pierde, porque los que van a tomar esas decisiones no van a jugar el juego democrático, no podemos seguir. Eso es algo increíble, ¿entendés? Ahora yo quiero, eso hay que entender. Hoy en día, 60% de la coalición no han servido en el ejército. 60% de los miembros de la coalición, vuelvo a repetir eso, no han servido en el ejército. Y dos de los partidos tienen como columna vertebral la postura antiservicio militar, no porque odien a Tzahal, sino porque considera que cuidan al pueblo judío estudiando la Torah. Sí, pero no solamente, porque hay otros que no son Haredim y que tampoco han servido en el ejército, porque Smotrich hizo Keilu, lo que se dice, no hizo realmente servicio militar. ¿Entendés? Sí. Entonces, ¿cuál es el dilema? No el dilema, ¿cuál es la posición? ¿Cómo puede ser de que 60% de los que van a tomar las decisiones si me mandan a mí al frente o no, no han servido en el ejército? ¿Cómo pueden decidir sobre mi vida o muerte si la mayoría no han servido en el ejército? ¿Te das cuenta? Ellos van a decidir. ¿Entendés? Entonces hay un cuestionamiento mucho más serio. De vuelta, no es el detalle de cómo la ley esta o la otra es. No se oye. ¿Qué? No, se oye, sí, se oye bien, Manuel. Alguien se ve que tenía algún problema, no te oía. Ok. Sí, vuelvo. Manuel, perdón, quería seguir elaborando esa idea. Yo tengo una pregunta que nos pasa acá Leona Miras, como presidente de la ley. No, ahora no. ¿Está bien? Miriam, te muteo porque si no se oye todo el ruido. Ahí está. Leona Miras, abogado, fue presidente de la OLEI en Jerusalén y también el Colegio de Abogados está. Recuerda acá muy oportunamente tu condición de economista. No solo eso, sino que tú trabajaste, por un lado encabezaste, ¿verdad?, la comisión que lleva tu nombre, Trachtenberg, originada en la protesta social del 2011, que se llenó el Boulevard Rothschild de Tel Aviv de carpas, tiendas de campaña de jóvenes como expresión de protesta por la carestía de la vida. ¿Y por qué no se oye? Compañeros, yo no veo a todos, traten por favor de cuidar el tema del sonido, porque si no molesta para escuchar todo. Y pregunta así León. Manuel conoce a Vive personalmente como ex miembro del Comité Social de la Revolución por Justicia Social. León le cambió un poco el nombre, pero suena muy dramático y estuviste ahí en el centro, Manuel, de todo eso. Tu análisis como economista, ¿qué opinión te merece Vivi, que siempre, ¿verdad?, se vanaglorió de su rol como economista? Creo que cuando fue ministro de Finanzas fue muy bien considerado. Economía no es lo mío, pero eso es lo que tengo entendido. Y aparte, una segunda parte de esa pregunta es ¿cuándo consideras que Vivi, como dice León, se bajará del caballo? Eso es otra parte más grande como para otra pregunta aparte. Pero tu opinión, y yo agrego un elemento. Ándate al cuarto, déjame oír. Yo agrego una referencia al tema económico. ¿En qué medida te parece que es justificado todo lo que se está diciendo, que el planteamiento de la reforma judicial va a arruinar la economía israelí? Entonces, uno, ¿qué opinión te merece Vivi como la parte económica? ¿Qué te parece cuando él dejará la escena, que eso sin duda sería clave en el tema de crisis, cómo manejarlos? Y también economía y reforma judicial. Tres preguntas. Vamos a empezar por lo más fácil, economía y la reforma judicial. Adivinar qué es lo que va a hacer Netanyahu, qué va a hacer Bibi, ese es el pasatiempo nacional y ¿viste? No vale la pena.
Mira, la reforma esta ya está afectando a la economía antes de que se haya pasado. Porque lo que ha ocurrido es lo que nosotros vemos, de que la reforma ha creado un conflicto tan agudizado que eso es lo que afecta a la economía. Y ya está afectando, no es el futuro. ¿De dónde sabemos eso? Muy simplemente, cuando las agencias de rating, de credit rating, ¿sí? Moody's y Fitch, que ellos estudian la economía israelí a fondo. Yo todos los años también se encuentran conmigo cuando vienen a Israel, ¿sí? Y hacen la investigación que hacen. Conocen todos los detalles de lo que ocurre acá. Y ellos investigan no solamente los datos económicos, ellos investigan la parte política en tiempos normales, porque entienden muy bien de que la economía en todo el mundo depende del aspecto político, tanto y a veces más que lo que depende de los fenómenos económicos en sí. Por cuestión de estabilidad necesaria, ¿verdad? Por supuesto, estabilidad, por ejemplo, te doy un ejemplo pero de otro lado para que no nos confundamos, ¿sí? Si en Estados Unidos, el Congreso, hay un choque entre los republicanos y los demócratas que no permite pasar legislación, entonces hay parálisis, eso afecta directamente a la economía, ¿entendés? Entonces, ellos se fijan en eso. Ellos ya vinieron advirtiendo de antes porque ven el proceso de una elección y otra elección y otra elección y otra elección, pero entre tanto, viste, no había algo dramático, pero ahora sí. Entonces, del punto de vista de las agencias esas, ¿sí? Se ha aumentado muchísimo la incertidumbre política económica en Israel, y eso lo que hace escapar a los inversores. No hay cosa que los inversores odian más que ese tipo de incertidumbre. Aunque la reforma aún no ha sido implementada, solo el ambiente ya incide. Exactamente, porque ellos entienden tan bien como nosotros, como lo que estamos hablando acá, de que no es una crisis que se va a solucionar así, de pronto, ¿sí? Pasa esta ley, no pasa esta ley, se acabó el asunto y seguimos adelante. No. Lo otro que ellos ven es de que la industria más importante de Israel, que es el high-tech, está involucrada muchísimo en la protesta. Y no solamente son los que trabajan, son los emprendedores, son los inversores, están todos movilizados. Pero esa es la industria más importante del país. ¿Entendés? Entonces, ellos ven todo eso, lo ven ellos, lo ven los bancos grandes de Estados Unidos, Goldman Sachs, JP Morgan, ¿sí? Y dicen, escriben, sacan una tarjeta amarilla, ¿sí? Entonces, eso influye directamente sobre el flujo de capitales, etc. Ahora, ¿qué ocurre? El high-tech en Israel, la tecnología avanzada en Israel, los startups, dependen todo el tiempo de infusión de capital que viene del extranjero. ¿Por qué? Porque los startups, por definición, la mayoría no son rentables. Entonces ellos van invirtiendo, ¿sí? Consumiendo capital hasta que llega a un punto que se pueden vender, ¿sí? Pero hasta ese punto tienen que alimentarse de capital extranjero, que viene a través del venture capital, capital de riesgo, etc. Entonces, cuando ese flujo se frena por todo lo que dije antes, eso va a afectar directamente. Y si las agencias de rating bajan el rating de Israel, en forma inmediata, lo que ocurre es de que los intereses sobre la deuda extranjera, la deuda nacional, va a subir y eso va a venir a cambio de presupuestos que van a los servicios públicos. Entonces, te cuento, el efecto ya está ahí. No es de que solamente en términos del futuro. Entonces la pregunta es, ¿Netanyahu no sabe eso? ¿No entiende eso? Netanyahu entiende eso. Pero eso es lo que me hace preocupar tanto, porque significa que está tan metido
tan comprometido con todo esta reforma, con todo este malaje, ¿sí? De que está dispuesto a que el país pague el precio económico, el precio de la debilitación del ejército, por lo que dije antes, y lo que no hemos hablado. Mira, hoy en día Israel, el asunto de Irán, la gente no está consciente de lo que está ocurriendo con Irán. Irán se ha convertido ya en lo que se dice a treasure nuclear country, un país de, no sé cómo se dice treasure. Está así, en hebreo es el SAF, o sea que está en el borde, que le lleva muy poco tiempo. Si decide vamos por la bomba, le lleva poquísimo tiempo. Es un concepto de lo que define a dónde está. ¿Sí? Todo durante años dijimos, no puede llegar ahí. Ya está ahí. Ya está ahí. ¿Sí? Y hay otras cosas que lo acompañan que no voy a elaborar. Y en lugar de concentrar toda la energía nacional, de repente en confrontarse con eso, en confrontarse con los problemas económicos que vienen del resto del mundo, ¿sí? Como la inflación, como la crisis alimentaria que hay en el mundo que afecta a todos, ¿sí? En lugar de concentrarse en eso, estamos metidos en una crisis que es totalmente made in Israel, ¿sí? ¿Y por qué? Entonces, esa es la pregunta con Netanyahu. ¿Te das cuenta cómo puede ser? Bueno, él está dispuesto a lo que se dice quemar ¿sí? Quemar el club, digamos, sí. Sí. Disculpen, pero todo eso es para evitar los juicios, este buen señor. Entre otras cosas. Lógico, ¿sí? Eso es lo más importante para él. Entre otras cosas. Pero, ¿entendés? Entonces, todo lo que uno pensaba de que Netanyahu en el último momento va a actuar y va a parar el asunto y qué sé yo, y toda una manipulación, hoy en día no se ve así. Ahora, ¿te parece? Antes, no me olvido de las otras dos preguntas de León, Manuel, pero un paréntesis aquí, o mejor dicho, seguimiento de lo que recién dijiste. ¿Te parece que Netanyahu es preso de la coalición que formó? Por supuesto, nadie lo obligó, la formó porque era la única que él podía, con la mayoría lograda. Es preso de la coalición en la que él, evidentemente, es el elemento más a la izquierda, digamos, menos de derecha, o él es el nervio motor, aunque aparezcan ante la opinión pública el ministro de Justicia y el presidente de la Comisión de Asuntos Legales de la Knesset. Mira, yo no... Alguien que hace ruido, compañeros, fíjense por favor, a ver si encuentro y muteo. Sí, Manuel, perdón. Nadie tiene una respuesta absoluta, pero lo que yo sí sé, porque yo lo conozco muy bien personalmente a Smotrich. ¿sí? Y a Netanyahu también, trabajaste con él. Netanyahu también, pero digamos, en este caso sí, pero Smotrich nadie lo puede controlar. Es un tipo muy inteligente, mesiánico, ¿sí? Completamente mesiánico, y es joven. Entonces, te das cuenta, él no se va a vender políticamente, ¿sí? Y no hay forma de controlarlo. Ben-Gvir, lo mismo. O sea, no es lo mismo, porque no es inteligente como el otro, y que sea, pero te das cuenta, él se ha creado como una figura pública en base a su populismo, al hecho que hace caos, ¿sí? Entonces, ¿quién lo puede controlar? ¿Te das cuenta? Él puede controlar a ciertos aspectos del asunto, porque tiene poder como primer ministro. Pero él, en el momento que vos abriste la botella del genie, ¿quién? El genio. No sé cómo se dice en castellano, ¿sí? Salió el genie, no lo podés meter de vuelta en la botella. Esa es la situación que está Netanyahu. Claro que la alternativa sería que él diga, entiendo que esto está destruyendo o al menos temporariamente desgarrando a Israel, prefiero perder la coalición para salvar la integridad, la normalidad, la cordura de Israel. Sería irreal esperar eso, ¿verdad? Bueno, no sé, yo no
mira, no tengo respuestas a Sí, lo que va a ocurrir rápido. mañana o pasado. Hay que termine el tema. Lo que yo tengo claro es de que se han salido a relucir fuerzas, ¿entendés? De los dos lados, que no se la puede volver a meter en donde estaban. No la fuerza de Smotrich y de Ben-Gvir, ¿sí? Y no la fuerza de la oposición. Y ese es mirá, yo voy a hacer una comparación que no la hago como analogía para entender, que no más allá de eso, que no me entiendan más, ¿sí? Es parecido a lo que ha ocurrido con Ucrania. Putin creía de que en unos días iba a conquistar, ¡pum!, se acabó el asunto y todo el mundo iba a bajar la cabecita, ¿sí? Y de que la oposición, el occidente, NATO, estaban dormidos, ¿sí? ¿Qué ha ocurrido? Ustedes saben. Lo mismo ha ocurrido acá. Ellos creían de que la oposición, de que la derecha, el centro izquierda, estaban dormidos, que los de Tel Aviv le importa más de viajar al extranjero y el cafecito que cualquier otra cosa, ¿sí? Y que iban a pasar esta ley, la otra ley, iba a haber un poquito de ruido y se acabó el asunto, ¿sí? No guerra, o sea, no literalmente, sí, pero y con una intensidad de que nadie podía haber pensado, como nadie hubiera pensado que el pueblo de Ucrania se iba a manifestar de esa manera o que el occidente se iba a galvanizar en esa medida. Lo que ellos han hecho es que nos han galvanizado a nosotros. ¿Te das cuenta? Y eso no se puede aplastar eso, como él no lo puede aplastar a Smotrich y a Ben-Gvir. A raíz de esto que tú dijiste, Manuel, que es súper importante, lo diste como analogía para explicar, pero creo que toca justamente un punto central. Tú conociste muy de cerca las protestas sociales, socioeconómicas del 2011, a raíz de las cuales encabezaste el comité, ¿verdad?, que lleva tu nombre, con el cual se trató, ¿verdad?, de ver qué propuestas socioeconómicas se podía llevar adelante para mejorar la situación, y hubo cosas que se arreglaron sin duda. Evidentemente nunca se puede todo. ¿Cómo diferenciarías o cómo analizarías tú aquellas protestas que fueron también muy interesantes y no limitadas? Otras que ha habido aquí, las guerras, las manifestaciones a raíz de lo terrible que pasó en Yom Kippur, la época de las exigencias socioeconómicas, también por un tema comunitario, lo que en hebreo se llama adatí, ¿verdad?, del origen étnico de las Panteras Negras, se llamó aquel movimiento hace muchos años. ¿Cómo dirías cuál es la diferencia entre todos esos movimientos y lo que está pasando ahora? Y perdón, lo conecto un minuto también con lo que tú mencionaste de los reservistas. Manuel mencionó eso porque cada vez hay más unidades del ejército en la que los reservistas, no los que están en servicio activo, aunque los pilotos, como tú bien explicaste, son parte integral de la fuerza, ¿verdad? Constantemente durante todo el año, proclaman que no van a venir a los entrenamientos. Todos aclaran, si hay algo operativo para defender al país, vamos a venir, pero en la parte que nos requieren como lo que somos voluntarios, no vamos a venir. Y cuando les retrucan, ¿no?, en las entrevistas a veces, o a veces los políticos los critican diciendo, pero ¿cómo? ¿Acaso se puede decidir cuándo sirves o no, si hay que defender al país dependiendo de la política? Todos aclaran, no estamos defendiendo o atacando una política, esto es otra cosa, no es una política puntual del gobierno. Todos dicen, hemos servido en gobiernos diversos, muchos a los que no hemos votado, pero esto es atentar, dicen las explicaciones, contra la base misma de Israel como Estado judío democrático, no es discrepar con tal o cual política. Y ahí vuelvo entonces a la pregunta, Manuel, ¿cuál es lo singular, en tu opinión, de esta protesta actual? Mira, Israel ha experimentado, ha visto muchos tipos de protestas, ¿sí? Un país que le gusta protestar, somos judíos, ¿no? De todo tipo. No hay nada que se parezca a esto. Nada. Y te digo como quien
conoce bien de cerca las protestas. ¿Por qué? Porque todas las protestas anteriores fueron sobre un aspecto muy delimitado de la vida, ¿sí? Puede ser, digamos, en los últimos años ha habido varios aspectos sociales, económicos, ¿sí? De los Nejim y de un montón de temas. Nejim, los lisiados. O Sí. sea, gente con limitaciones físicas Sí. que salieron a reivindicar, ¿verdad? Exigencias, Sí. subvenciones. Y que hicieron lío bárbaro. Las protestas políticas también eran muy delimitadas. Por ejemplo, la última vez que hubo algo muy serio desde el punto de vista político fue cuando salimos de Gaza, ¿sí? O sea, entonces hubo del otro lado una protesta muy grande de la derecha. Septiembre del 2005 fue la desconexión. Sí, Agosto, contra la salida de Gaza, ¿sí? Pero entonces eso es la salida de Gaza, es una política muy particular, ¿sí? Entonces siempre era algo específico, que uno lo puede tratar. Cuando fue la gran protesta después de Sabra de Shatila, ¿sí? De la primera guerra del Líbano, ¿sí? Entonces el pedido fue de que haya una comisión de investigación de gobierno y que la renuncia de Sharon como ministro de Defensa. ¿Sí? Perdón, Manuel, permitime recordar, cuando fue la guerra de, lo que llaman la primera guerra del Líbano, en el 82, que Israel entró para tratar de alejar los disparos de los cohetes Katyusha por parte de la OLP, no existía Hezbollah en ese momento, hacia la Galilea israelí. Durante la ocupación de esa zona, un partido extremista cristiano, las falanges cristianas, entraron a los campamentos de refugiados palestinos de Sabra y Shatila, cometieron una masacre y acá estalló 400.000 personas en lo que en ese momento se llamaba Kikar Malhei Israel, que lamentablemente por el asesinato allí en el 95 de Yitzhak Rabin, hoy se llama Plaza Rabin, exigiendo una comisión de investigación, porque aunque estaba claro que los asesinos habían sido los falangistas cristianos, como Israel estaba ocupando, se preguntaban cuál fue el rol de Ariel Sharon, que es ministro de Defensa. ¿Sabía e hizo la vista gorda? Si no sabía, también está mal. Esto, perdón, para explicar el término que mencionó el profesor Trachtman. Esta vez, la protesta o el conflicto, de vuelta, yo vuelvo a decir, es cuál es la esencia de este país. La gente es otra cosa. ¿Cuál es la esencia de este país? ¿Cómo nos relacionamos con el hecho que somos un Estado judío y un Estado democrático? La relación entre los poderes, es algo mucho más básico, mucho más general. ¿Entendés? Por eso la intensidad, por eso el hecho que le toca a cada uno, porque cada uno sí es parte de del esfuerzo por definir la identidad de este país. Entonces, por eso digo, no tiene precedente y por lo tanto no puede tener una solución simple, porque es algo mucho más profundo. Ana, tenemos que terminar porque me están esperando. Sí, eso iba a decir, reunión. que seguramente se nos termina el tiempo. Sí. Bueno, de varias preguntas más que los amigos participantes ponen en el chat y muchas otras que yo tendría, vamos a tener que dejarlas para otra oportunidad, pero ante todo, profesor Manuel Trachtenberg, director del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, con esa enorme trayectoria pública y en la Academia de Fondo. Muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido realmente un privilegio. Varias preguntas. Quiero agregar unas palabras. Por favor. Quiero agregar unas palabras. Mira, no es fácil mantener esta conversación, o sea, no acá, no con ustedes, sino realmente exponer sobre lo que está ocurriendo, porque le duele a uno. No es un tema que uno se pueda discutir en forma académica. Nos concierne directamente la vida de cada uno de nosotros, de nuestros hijos. ¿Entendés? Pero a pesar del tono no demasiado optimista de lo que yo dije, ¿sí? Yo estoy convencido de que esta es una oportunidad única de que podamos realmente confrontarnos con
con los issues, con los temas de fondo y poder hacer un esfuerzo de definir. No se puede postergar y postergar y postergar. Y no hay vuelta que darle. El ser humano, el individuo, tanto como las sociedades, hasta que no te obligan a confrontarse con cosas dolorosas, no lo haces. No lo haces. La rutina, la vida diaria, siempre hay cosas más urgentes. Y bueno, y si duraste hasta hoy en día, vas a seguir, y para qué el dolor de cabeza, y etcétera, etcétera. Y entonces esto viene y nos obliga a mirarnos al espejo y decir quién somos. Y eso tenía que ocurrir, tarde o temprano tenía que ocurrir. Yo siempre tenía miedo, y lo confieso, de que hay una expresión en inglés, the day of reckoning, no sé cómo se dice en castellano, el día del juicio, Sí. el día Sí. Como del análisis final o algo por el estilo. Algo así, Sí. iba a llegar por algo de seguridad, una explosión, una guerra, no sé qué, ¿sí? Porque eso causa una conmoción. Tocando madera, no es eso lo que ha ocurrido, sino que es una confrontación interior, pero que tiene ese tipo de intensidad. Entonces yo digo, hoy en día hay que fijarse en lo que está ocurriendo desde ese prisma, de decir, es la oportunidad que tenía que venir para que podamos confrontarnos con la pregunta de quién somos y a dónde vamos, y qué es el Estado de Israel, ¿sí? Cuando cumple 75 años. Y ese es el tema clave, como se dice a menudo ahora en los medios también, es el momento más duro que se está viviendo, pero quizás se convierte en lo que en hebreo se llama rega mejonen, como un momento formador, ¿verdad? Que de hecho aporte a definir cosas que nunca habían sido definidos. Manuel, muchísimas gracias, la verdad un privilegio. A todos los amigos que participaron les agradezco haberse conectado. Me disculpo que no pude ni plantear todas las preguntas que escribieron aquí, ni hacer los comentarios. Si alguno quiere escribirme a través de, seguro pueden llegar a mi mail o mi WhatsApp. Si en algo yo puedo aportar, contestar alguna pregunta, encantada. Y Manuel, un abrazo grande. Estamos en contacto. Mil gracias. Gracias a todos, compañeros. Chao, chao. Chao.